Desde muy pequeño, el corazón de Jaime comenzó a llenarse de odio. Su padre lo abandonó con su madrastra y sus 11 medios hermanos. Lo que yo empecé a vivir en esa casa fue de verdad trastornante, de verdad fue horrible. Lo más fuerte de todo esto que yo recuerdo de chavito es que estaba amarrado casi siempre a una cama, me amarraba de los tobillos. Ella me golpeaba hasta cansarse, así como lo relato, y terminaba sangrándome, terminaba yo llorando mal, muy mal, pues era un niño, y me metía abajo de la cama y ella metía el palo, la escoba, lo que fuera, y me pegaba en la cara, me llenaba de sangre todo, y yo terminaba dormido ahí abajo, conmocionado. Sin embargo, el abandono y los golpes no fue lo más terrible que Jaime vivió en su infancia. Y aunado a todo esto es que en las noches se dormían conmigo hijos de ella, obviamente medios hermanos míos, y el más grande abusaba de mí, empezaba a tocarme las primeras ocasiones de manera física y concluyó en alguna ocasión en violarme. Noches enteras yo me pasaba sentado a la orilla de la cama con una tristeza y llorando y sollozando. Era horrible porque yo no podía llorar fuerte porque la señora se enojaba si yo estaba llorando. Y si me acostaba, este hombre abusaba de mí. Él me quería alcanzar con su mano y yo me hacía cada vez más a la orilla y tenía que guardar ese dolor y esa tristeza y ese terror. El abuso sexual fue severo y frecuente. En alguna ocasión yo, haciendo las labores que me ponía a hacer ella, que era siempre, que era casi todo el día, de pronto ella me jaló para atrás, me tiró y me empezó a pegar. Y me dijo que era yo un cerdo, que era un asqueroso, que me ofendió muy fuerte. Y de pronto su nuera, la esposa de mi hermano el más grande, la detiene y le dice, ya déjelo en paz, que no ve que esté enfermo. Me llevó la esposa de mi hermano al doctor y yo tenía el recto afuera, tenía mucha sangre por el abuso sexual. Toda la escuela primaria yo padecí todo esto, con hambre, con golpes, con ofensas, sin caricias, sin comer, abuso sexual desde muy pequeño. Entonces mi vida crece en ese orden. La madrastra de Jaime se consideraba una mujer religiosa y aun cuando no sabía leer, su nuera le leía la Biblia. Así, Jaime creció sabiendo de la existencia de Dios, pero sintiendo que Dios no lo quería a él. Al terminar la escuela primaria, decidió huir de su casa y vivir en la calle. Sin embargo, esto solo empeoró su vida. Yo me salgo de esa casa y me voy a vivir a un registro, como una coladera, donde hay de agua sucia. Ahí también habitaban otros niños que quizás estaban en peores condiciones que las mías o iguales que las mías, que también huían de circunstancias como las que yo estaba pasando. Esto podría ser un arma de dos filos, porque estando en esa coladera, en ese lugar, todos nosotros teníamos hambre, entonces los adultos, por favores sexuales, te daban de comer. Para evitar tener hambre y obviamente para evitar que los abusos sexuales, pues era empezar a inhalar solventes, porque el solvente te inhibe y te quita el hambre. Entonces, si no tienes hambre, no tienes que hacer nada sexualmente con adultos. Paralelamente, tomó una gran afición por el rock pesado. Un día el locutor de radio dijo: repitan estas palabras y todo lo que pidan les será concedido espiritualmente. Y yo pedí un espíritu de paranoia, porque así se llamaba la canción del grupo que me gustaba mucho. Lo confesé, yo quiero el espíritu de paranoico. Yo quiero un espíritu de paranoia. Esta etapa fue la peor etapa en el sentido espiritual, pienso yo, en el sentido de decadencia humana, emocional y de todo tipo. Entre las mismas voces, ahora sé que son esos demonios, se peleaban entre ellos y gemían en mi cabeza, y llegaba a ser una locura porque eran noches enteras en las cuales yo no era dueño de mi vida. Pasaba las noches enteras en desesperación porque las voces no se callaban. Y empiezo a robar, a delinquir, a relacionarme con gente más grande que yo, a involucrarme en robos más fuertes.
Y lo peor de todo esto, a drogarme cada vez más. Las drogas habían causado tantos estragos que Jaime reclamaba a Dios por estar en esta condición. Y levantaba mi mirada al cielo y ofendía a Dios. Yo le decía a Dios, ¿dónde estás? Con groserías le decía, mira cómo me tienes. Dios, mira cómo me tienes. ¿Por qué me tienes así? Dios, te odio. En muchas ocasiones me sacaron corriendo, me pegaron. Dios, te odio. ¡Cállate! ¡Estás loco! ¿Cómo puedes maldecir a Dios? La gente me llegó a pegar, me aventaban agua, me echaban a sus perros, porque decían, ¿cómo es posible que estés hablando de Dios? Las drogas habían causado tantos estragos que ya no se podía valer por sí mismo. De verdad, yo ya no podía caminar, es decir, ya no podía andar en la calle porque no podía ver a la cara a nadie, como el relato. Ya todo el tiempo con la cabeza agachada, no me dejaban entrar en el metro, la gente se hacía a un lado. Si usted encontrara a una persona en la condición en la que se encontraba Jaime, ¿le ayudaría? Pues una señorita tuvo compasión. Ella lo ayudó a subir a un taxi y lo llevó hasta el hospital. En el hospital le diagnosticaron justamente lo que había pedido tener: paranoia. Posteriormente, lo canalizaron a un centro de readaptación juvenil para que controlaran su problema de drogas. La desintoxicación fue horrible. ¡De aquí! ¡Sáquenme! ¡No quiero estar aquí! Sin embargo, Dios utilizó ese lugar para que yo dejara las drogas. Y tal parece que el dejar las drogas, ya todo está resuelto. Tal parece que una persona, como en este caso mío, haya dejado las drogas, estás del otro lado. Y no, la verdad no. La gente cree que así es, pero no. Yo seguía sintiendo soledad, seguía sintiendo tristeza, estaba frustrado aún más todavía, y todavía, obvio, había maldad en mí. Pasó el tiempo y Jaime continuó delinquiendo, pero ahora cometiendo robos más grandes, obteniendo importantes sumas de dinero. Sin embargo, seguía viviendo con gran soledad y amargura, recordando su terrible infancia y odiando a la gente que buscaba a Dios. Realmente tenía un odio. Realmente yo veía a una persona con una Biblia y me daba mucho coraje. Me daba muchísimo coraje. Creo yo que me daba envidia. Creo yo que quería estar como ellos. No sé. Por consecuencia de que nunca en toda mi vida, según yo, había recibido nada de ese Dios. Jaime no perdía la oportunidad de agredir a la gente que veía en la calle caminando con una Biblia. Y así lo hizo con una familia que podía ver. Iba con su esposa, era un domingo me parece, y eso a mí me enojaba mucho los domingos, que los veía ya él bien arreglado, bien contento con su Biblia y con su esposa. Ya se iban a su congregación y lo detuve y lo empecé a ofender. Lo empecé a ofender y a la mujer también. Dices que no te metas con mi esposa. Cuando eso dijo, saqué la pistola y le di un balazo en la pantorrilla. Las voces que yo traía se reían. Como que era una manera de congratularse conmigo, como que me felicitaban. Cumplo 22 años, me llevan a la cárcel y me sentencian. Me sentencian por varios delitos. Por varios delitos, secuestro, portación de arma, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada. Me sentencian a 25 años por ahí de 7 meses, 25 años 7 meses, por todos estos delitos. Y yo levanto mi mirada y le digo a Dios, ya viste, con groserías, con peladeces. Eso es lo que querías, ¿no? Ya, lo que me faltaba, ¿no? Llegar a este lugar y ya. Pero mira cómo estoy, y le declaro como la guerra a Dios. Te voy a demostrar más aún que en este lugar menos te necesito. No te necesito para nada. Y con la sentencia tan alta. Mira cómo estoy, sí, tú quieres acabar con mi vida. No pusiste a mi mamá cerca de mí, mi papá lo hiciste a un lado,
No conozco a nadie quien diga te amo, Jaime, te quiero. Nunca he conocido a nadie. Aquí llegan todos y tienen visita. Aún los que están presos tienen familia, tienen abogado. Yo no tengo a nadie. Está bien. Como con un odio ya más consciente, ¿no? Jaime se puso a estudiar inglés y matemáticas dentro de la cárcel y unos años después se convirtió en maestro, pero con la equivocada motivación de demostrarle a Dios que él no le necesitaba. Con 8 años ya en la cárcel, un día alguien se acercó a Jaime para hablarle Hola, de ¿cómo Dios. estás? Oye, quiero decirte algo. Quiero que sepas que Cristo te ama y quiere que recuperes todo lo que has perdido. Mira, yo no he perdido nada. Aléjate, vete. No me hables de Dios, no me interesa. Mira, solo quiero que sepas que Cristo te ama. Bueno, ¿qué no entiendes? No me hables, no me interesa. Cristo te ama, solo quiero que sepas. Aguanta, ¡Que no me interesa! Pero a mí me sorprendió mucho que me haya dicho que Cristo me amaba, aún en la condición en la que estaba. Porque ahora sé que estaba dispuesto a morir por Dios. Ese hombre estaba dispuesto a entregar su vida por Dios. Porque aun cuando traía las cuchilladas en el estómago y sangre en la boca, él seguía diciendo que Cristo me amaba. Y aún más asombroso, él no, cuando hay una situación ahí adentro como un tipo de juicio que se llama consejo técnico, cuando nos enfrentaron y nos confrontaron, él dijo que no había sido yo. No puso una demanda, no puso una queja, era intento de homicidio en zona federal, era otro delito. Y sin embargo no sucedió, no pasó, y se negó, y se negó, y se negó. Jaime permaneció 3 meses en la celda de castigo y el hombre acuchillado logró salvar la vida y recuperarse. Cuando Jaime salió del castigo, se volvió a encontrar con el cristiano. Hola, Jaime. ¿Otra vez tú? ¿Pues que no te moriste? Solo vine a decirte que Cristo te ama. Y otra vez con tus tonterías. ¡Lárgate! Jaime, Cristo te ama. ¡Que te largues! Está bien, pero solo recuerda que Cristo te ama. ¡No, Jaime, tranquilo! Y eso a mí me impacta. Ahora, en ese momento quizás me dio más coraje o me confundió. ¿Cómo puede ser que diga eso? Si, no lo puedo creer. Pero ahora recordar a ese hombre me estremece. Porque ya no vivía él, era Cristo en él. Porque dice la palabra de Dios que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese hombre lo vivía, pero en toda su plenitud. Lo vivía, lo sudaba, respiraba, olía a Dios ese hombre. Y me impresiona recordarlo. Sin embargo, todo eso no fue suficiente para que Jaime cambiara en ese momento. Y pese a haber acuchillado a una persona, no pasó mucho tiempo para que obtuviera su libertad por buena conducta. Y salí. Cuando yo salgo de ese lugar, vuelvo a levantar la mirada al cielo y le digo, ya viste que yo solo puedo. Ya viste que no te necesito. Así, Jaime entró en una etapa de aparente estabilidad. Inició una relación sentimental con una mujer, la cual tenía un terreno en el que construyeron juntos una casa. Sin embargo, esta relación no duró mucho y ella se fue a vivir a los Estados Unidos, abandonando definitivamente a Jaime. Como no era mi predio, como yo construí en un lugar, pues pierdo la casa. Pierdo toda la inversión, pierdo todo absolutamente. Y me vuelvo a quedar sin nada. Y vuelven las voces. Jaime se vio obligado a vivir de nuevo en la calle, algunas veces durmiendo en las estaciones de autobuses o en las salas de espera de hospitales. Las voces lo atormentaban todo el tiempo, al grado de llevarlo al intento de suicidio. Cuando yo reacciono, una persona me está dando de cachetadas. ¿Qué estás haciendo? Un hombre, un señor. Y está, creo yo, que es su esposa conmigo y me está diciendo, ¿qué vas a hacer?
¿Tienes problemas? ¿Qué estás haciendo? Estás joven, ¿cómo es posible? ¿Qué te pasa? Y groserías me decía, como tratando de hacerme reaccionar. Fue el día más triste de mi vida. Fue el día de más soledad en toda mi vida. Yo estaba ahí de verdad derrotado. De verdad ya no podía más. Si en ese momento yo hubiera tenido un arma, me hubiera dado un balazo, me hubiera metido un cuchillo, no sé. Pero yo ya no podía más, estaba triste, estaba agotado, estaba derrotado. Ya no había un Jaime de que ahorita voy a hacer esto, y voy a robar, y voy a asaltar, y voy a golpear, y me voy a ir a... No, ya no podía más. Yo no quería regresar ya a la cárcel. Y estaba ya con antecedentes, o sea, cualquier cosa, pues otra vez. Y no, yo ya no. Y las voces ahí. Ya eran lapsos muy pequeños de cordura, de que Jaime Holguín pensara como Jaime Holguín. Ya no. Era todo el tiempo las voces y gimiendo, y te vas a morir. Ya mejor mátate. Ya, mira, nadie te quiere. Vas a descansar. ¿Ya qué? No tienes hijos, no tienes esposa, perdiste tu casa. No sirves para nada. Eso es lo que yo escuchaba siempre. Yo tenía mucha hambre. No sé cuántos días habían pasado y yo no había comido. Y me acordé que muy cerca de ahí había una congregación de cristianos. Y yo dije, voy a ir porque ellos tienen comida. Siempre he pensado que donde hay cristianos hay comida. Cuando llego a este lugar, escucho la música y las voces me empiezan a decir, no entres, pero fuerte. Aquí están de ese Dios, están hablando y tú no, ese Dios no te quiere. No recuerdas esto, yo me detuve por un momento, pero yo estaba decidido a entrar. Si no tienen comida, les voy a pedir comida. Y yo me subí. Y cuando yo iba subiendo, empezaron a gemir en mi cabeza. A gemir, así literalmente. Y llegó un momento, se apagaron. Y yo me siento por ahí, hasta atrás, donde nadie me vea. No quería que me vieran, yo iba a comer, no iba a nada. Me caían hasta mal. Al terminar la reunión, lo llevaron a otra habitación para tomar sus datos y orar por él. Pero inesperadamente Jaime se puso violento. Una mujer lo trató de calmar. Se puso enfrente de mí y empezó a orar por mí. Y yo le pegué. Le di un puñetazo y ella se puso hasta el suelo, no porque se cayera, sino porque se postró a orar por mí. Y cuando me di cuenta, varios cristianos estaban orando atrás de mí, por mí. Y yo no me acuerdo más. Cuando yo reacciono, Dios hizo cosas grandes. Cuando yo reacciono, no había voces. Había una paz muy profunda, muy grande. Yo sentía que dentro de mí se había llenado un hueco, un vacío muy grande. Dios tuvo a bien venir a mi vida y establecerse en ella. No sé cuánto tiempo estuve yo en ese lugar, no sé cuánto, pero mi vida ya no era la misma. Mi vida ya no era la misma. Empecé a sentir amor por esos hombres y esas mujeres que buscaban a un Dios que me había cuidado. De niño fue abandonado y violado. Nadie lo amó en su infancia. La droga le devastó sus años de juventud. La tristeza y el odio generaron en él odio a Dios, amargura y agresión que lo pusieron mucho tiempo tras las rejas. Pero el gran poder y amor de Dios cambió su vida, lo salvó y lo liberó. Que esto que estoy viviendo ahora de verdad es un milagro. Es un verdadero milagro. Y estoy muy contento. ¿Dónde están las neuronas muertas? ¿Dónde está el indigente? ¿Dónde está el abusado? ¿Dónde? Ya no existe. Ahora soy nueva criatura. Si tú te has identificado y sabes de qué tipo de dolor estoy hablando, de qué tipo de tristeza, de qué tamaño de soledad, entiende que hay una esperanza. Porque Dios ha visto tu dolor, Dios ha visto tu tristeza. ¿Y qué crees? Te quiere visitar. Y te quiere abrazar tan fuerte como lo ha hecho conmigo.
Si tú te has identificado con esto que yo te relaté, yo te ruego que consideres a Dios en tu vida y que justo en este momento le pidas que venga a tu corazón, le pidas que venga a tu vida y que empiece a restaurar y a suplir todas esas necesidades. Hoy Jaime Holguín ha formado una familia y recientemente es papá. Y además de dar clases, dedica gran parte de su tiempo a compartir su historia y hablar del amor de Cristo. La historia de Jaime es la prueba de que Dios puede cambiar la vida de quien menos te imaginas.